Seguimos con los temas de embriogénesis temprana. En un video anterior hablamos sobre, bien específicamente sobre la espermatogénesis y la ovogénesis. Hablamos de cómo actúa la división celular meiótica sobre la subdivisión, pues, de la multiplicación de estas células. Hablamos cómo actúa este proceso en las células masculinas y cómo actuaba en las células femeninas, como había un periodo de dictioceno en las células, en los ovocitos, ¿verdad? Específicamente en la mujer, como prácticamente quedaba en un periodo de stand-by o de pausa el ovocito primario, para luego, pues, en la pubertad iniciar, pues, la maduración de estos ovocitos, uno pues por cada mes, que representa, pues, un ciclo menstrual, que a la par de darse el ciclo del endometrio, hay un ciclo también que se da simultáneamente. Hay un ciclo de preparación a nivel del endometrio en la matriz, hay un ciclo de maduración a nivel de los folículos en los ovarios. De igual forma, pues, en el hombre veíamos como las células primordiales masculinas inician desde las espermátidas y comienzan a madurarse hasta convertirse, pues, en espermatocitos maduros, los cuales viajan desde el epidídimo, o más bien se forman en los túbulos seminíferos y luego, pues, viajan teniendo la interacción ahí de las células de Sertoli como nutrientes o como estructuras que le dan nutrición a los espermatozoides en formación, y luego estos viajan o son depositados o guardados en el polo superior, pues, de cada testículo, y ahí, pues, se da de ahí, pues, viajan a través del conducto deferente hasta llegar a las glándulas seminales, donde, pues, son expulsados en cada eyaculación. Pero veíamos el proceso de maduración de cada uno de estos. Pues a ese nivel estamos, y ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo se dan estos procesos, tanto a nivel de los reproductores masculinos como a nivel de los reproductores femeninos, para prácticamente tener listo ya los eventos previos para la fecundación, para entrar de lleno a ese proceso donde sí veríamos ya la embriogénesis propiamente dicha, y luego, pues, los cambios morfológicos que se dan en ese embrión en formación y luego, pues, en el feto. Así que, pues, ahí con eso iniciamos la clase de este día. Permítanme un segundo. Como podemos observar, permítanme, sí. Como podemos observar, pues, el útero, aquí está. El útero, pues, es un órgano característicamente muscular. O sea, su capa muscular es bastante gruesa. Para hablar un poco, veremos que el útero tiene, su pared está compuesta por 3 componentes. La pared interna se llama endometrio, que es esta, la pared interna, esto que vemos acá, es el endometrio. Luego tenemos el miometrio, que es esto, es la pared muscular del útero, y la última, que es la capa serosa, o también podemos encontrarla en otra literatura como el perimetrio. Pero me interesa que vean que el útero, pues, es un órgano característicamente muscular. Su pared es gruesa. La forma que tiene el útero es una forma piriforme, como si fuera una pirámide invertida. Tienen aproximadamente una longitud de 7 a 8 centímetros, o sea, desde el cervix, que es esta parte, o desde el cervix hasta el fondo, tiene aproximadamente 7 a 8 centímetros. Ojo, estamos hablando de un endometrio no gestante, o sea, un endometrio que no está embarazado. Tiene un ancho aproximado, o sea, un ancho de
5 a 7 centímetros, ¿verdad? En este polo, o sea, en la parte superior. Lógicamente lo tomamos más abajo, es más delgado, pero su parte más ancha tiene un 7 a 8 centímetros. Y un grosor de pared, o sea, un grosor parietal, o sea, esto, de más o menos 2 a 3 centímetros. ¿Cuáles son las partes principales pues de el útero? Vamos a ver que tiene dos partes principales. Vamos a ver que las partes principales son el cuerpo, o sea, desde aquí hasta aquí arriba, todo esto del útero es el cuerpo del útero, que aproximadamente vienen a ser pues 2/3, ¿verdad? O sea, hagamos 3 pedazos, por decir así, el útero. Entonces 2/3 o 2 de esos 3 pedazos es el cuerpo. Y 1/3 o la parte más pequeña, la parte inferior, pues es el cuello uterino. Representa pues el tercio inferior. Y como ustedes pueden ver, tiene una forma cilíndrica. Esto es el útero. Sus dos partes son cuerpo y cuello. Vamos a ver que el cuerpo va presentando de arriba hacia abajo, de superior, de cefálico a caudal, una disminución, un estrechamiento progresivo. O sea, se va haciendo más delgado progresivamente. Esta parte del cuerpo del útero se conoce como el fondo. O sea, desde el fondo hasta el cérvix, el útero viene en disminución. Entonces, y a medida pues se va estrechando, ¿verdad? Vamos a ver pues que comienza pues a ser pues más delgado, dando paso hacia la zona pues del cuello del útero. En la zona donde se une el cuello con el cuerpo del útero con el cuello del útero, se le conoce como el istmo. Es esta zona de acá. Eso se le conoce como el istmo. Permítame, aquí me perdí. Aquí está. Entonces, vamos a ver pues que el cuello es el que ya tiene contacto con el extremo vaginal, o sea, con la vagina, con el canal vaginal. El cuello del útero está en contacto directo o está prácticamente invaginado al interior pues del canal del útero. Tiene una forma de uso, tiene forma de tubo, mejor dicho, prácticamente es un cilindro. Vamos a ver pues que el cuello del útero presenta dos orificios. Un orificio interno, que es el que comunica con el cuerpo del útero, y tiene con el canal, ¿verdad? O con la cavidad uterina, propiamente dicho. Esto es la cavidad uterina. Y vamos a ver que el otro agujero pues comunica con el canal vaginal. Son las dos aberturas que presenta el cuello del útero. La que comunica con la cavidad uterina y la que comunica con el canal vaginal. Estos tienen nombres específicos. Se llama orificio cervical externo y orificio cervical interno. Ojo con eso. Orificio cervical externo, orificio cervical interno. Entonces, el externo es el que establece la comunicación con la vagina o con el canal vaginal, y el interno es el que mantiene la comunicación o permite la comunicación entre el cuello y el canal uterino o la cavidad uterina. Entonces, para tener una idea o ampliar conocimiento, la zona de donde se toma la citología vaginal es de la zona del orificio cervical externo. De esta zona es donde se toma la citología, pues la citología vaginal, como se llama, o mejor dicho, el Papa Nicolau. Las paredes, ¿verdad?, del útero, pues son estas, que me interesa que las veamos. Son constantes tanto en el cuerpo como en el cuello. Hablábamos de endometrio, miometrio y perimetrio. Esto ya lo dije, ¿verdad? Algo sí muy importante es que el perimetrio, es una serosa realmente, está pues conectado fuertemente al miometrio del útero.
Ahora, una parte importante o una tercera parte del útero son lo que se conoce como las trompas de falopio o las trompas uterinas, que son estas, que tienen comunicación con la cavidad uterina, son a través de los cuernos. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, tienen una longitud, tienen una de más o menos 10 centímetros, ¿verdad? Tienen esa longitud aproximada de 10 centímetros, son extensiones laterales, ¿verdad? Del útero. En esta parte del útero se le llaman cuernos. En esa zona es donde están o donde se continúan las trompas de falopio o las trompas de uterino, las trompas uterinas. Cada una de estas trompas uterinas o trompas de falopio se abren al interior de los cuernos del útero. Y pues además, estas trompas de falopio se extienden hasta penetrar la cavidad uterina. Una pregunta de examen, tal vez no una pregunta de examen, algo muy necesario de recalcar. Tal vez en este momento no sea tan trascendental porque no hemos llegado a ver eso, se ve más en anatomía 2. Pero muy importante y que lo sepan desde ahorita, el peritoneo es una bolsa que alberga a todas las vísceras abdominales. El peritoneo descansa sobre la parte superior de la cavidad uterina, pero en la cavidad uterina tenemos ya directamente el útero en las mujeres. Entonces, en la matriz, los ovarios son estructuras extraperitoneales. Ojo con eso. Pero las trompas de falopio son intraperitoneales. La bolsa peritoneal en el hombre está completamente sellada, en la mujer no. Está perforada por la trompas uterina. Esa es una pregunta de examen. Entonces, vamos a ver pues que estas trompas se extienden hacia la cavidad peritoneal. Para fines descriptivos, vamos a ver que las trompas de falopio están subdivididas en 4 porciones o en 4 partes, ¿verdad? En 4 partes. Y vamos a ver pues que la primera que tenemos es el infundíbulo, ¿verdad? El infundíbulo es la que está prácticamente en conexión con los cuernos del útero. Luego del infundíbulo tenemos la siguiente parte que es la ampolla. Es la parte pues ya me está viendo por otro lado. El infundíbulo, mejor empecémoslo siempre desde el cuerno. Tenemos la parte proximal que es donde se abre en el cuerno del útero. Tenemos la porción uterina, es esta. Esta es la porción uterina, así se llama. La porción uterina de la trompa de falopio. Luego tenemos el istmo, aquí donde me había equivocado. El istmo siempre es esta zona. Esta es la zona del istmo. Esta es la zona de la ampolla, esta es la zona del istmo, esta zona de acá. Y la última, vea que tenemos acá, es el infundíbulo. Entonces tenemos infundíbulo, ampolla, infundíbulo, ampolla, istmo y porción uterina. Creo que me lo volví a enchivolar. Yo creo que esta parte es que me enchivola. Vámonos a ver de este lado mejor. Broma. La primera porción uterina. Es la primera porción de la trompa de falopio, la porción uterina. Luego tenemos el istmo. Es esta zona de acá, el istmo. Luego tenemos la ampolla. Es esta zona de acá. Ya vamos a ver qué importancia tiene la ampolla. Luego tenemos la ampolla y por último tenemos el infundíbulo, que es la parte dilatada, ya más lejana, o sea, distal de la trompa de falopio. Esa es el infundíbulo. Entonces, las trompas de falopio son las encargadas de transportar al ovocito cuando éste ha sido expulsado. Cuando éste es expulsado desde el folículo maduro que está en el ovario y este sale es expulsado desde el ovario, quienes se encargan de transportarlo desde esa zona hacia, o sea, que llegue hasta la cavidad uterina, es las trompas de falopio. Esa es la función de las trompas de falopio, transportar el ovocito desde los ovarios, pero además también permite que los espermatozoides viajen a encontrar el ovocito, es decir,
que la fecundación, o sea, la unión del espermatozoide con el ovocito, se da en una de las zonas de las trompas de falopio. Ojo con eso. Se da en una zona de las trompas de falopio. Y principalmente es en esta. Es la zona de la ampolla. En esa zona es donde frecuentemente, o sea, fecundación se puede dar en cualquier lado, pero frecuentemente y de forma, ¿cómo podemos decir? Más segura, de forma idónea, de forma específica, es mejor que se dé en la ampolla del útero, en la ampolla uterina. Claro que ahí tiene que ver mucho los días fértiles y las capacidades de los espermatozoides, cosa que vamos a ver pues más adelante. Entonces, lo ideal es que se dé pues en la ampolla. La trompa uterina está revestida pues por una mucosa ciliada. Esos cilios son los que le permiten la movilización de los ovocitos, del ovocito en el trayecto pues desde el infundíbulo hasta la cavidad pues uterina. Entonces vamos a ver pues que además esta musculatura, porque sí, también la trompa de falopio tiene una musculatura que tiene unos movimientos peristálticos también, vea, tal cual como los vemos en el intestino. Tiene unos movimientos peristálticos que son los que ayudan a la movilización, al transporte del ovocito, ya sea esté fecundado o no, para que llegue a la cavidad uterina. Entonces, eso permite pues que viaje el ovocito no fecundado, o para este caso, si ya se dio la fecundación a nivel de la ampolla, sería el cigoto. O sea, un ovocito ya fecundado. Ya sabemos que el ovocito fecundado realmente se convierte en un cigoto. Ahora, los ovarios que están en los extremos, vean los ovarios, vamos a ver pues que estas son las glándulas reproductoras. Tienen una forma aproximada, una forma y un tamaño similar a una almendra. Están pues muy cerquita, ¿verdad?, de las paredes pélvicas laterales, o sea, de las paredes de la matriz, ¿verdad? Están, perdón, de las paredes pélvicas es de los huesos, ya estamos algo cruzados ahorita. De las paredes pélvicas, o sea, de los huesos pélvicos, están cerca los ovarios. Ellos pues son los que producen los ovocitos, pero además son productores de las hormonas necesarias para la caracterización de la mujer, o sea, la que le da los rasgos femeninos a la mujer, pero también que intervienen en los procesos de el embarazo, o sea, son los que ayudan a que se dé pues a que se mantenga el embarazo cuando ya está fecundado el ovocito, pero también son los que ayudan a que se dé la menstruación, a la que se dé pues la liberación de los ovarios, de los óvulos, o sea, son los encargados de producir estrógenos y progestágenos, que son pues las hormonas responsables del desarrollo, como les decía, de los caracteres sexuales secundarios de la mujer, y por ende pues también de la regulación pues del embarazo. Entonces, a grandes rasgos, esto sería una explicación sobre los reproductores femeninos. Pero me interesa saber cómo funciona el endometrio, y eso lo vemos en esta siguiente diapositiva. A partir de la pubertad, pues más o menos 10 a 13 años, o sea, cuando aparece la menarquia, ¿verdad?, que esa es la primera menstruación, ese es el signo de que ha comenzado los ciclos reproductivos de la mujer. O sea, ese es el punto de partida de que ya iniciaron los ciclos reproductivos en la mujer. Y vamos a ver pues que esta presenta ciclos sexuales, ¿verdad?, los cuales vienen en los cuales participan o están coordinados pues por el hipotálamo, una parte del cerebro, del diencéfalo, la hipófisis, ¿ves?, una glándula que tenemos en la base del cerebro, los ovarios, el útero, las trompas uterinas, la vagina, las glándulas mamarias, es decir, los órganos y las estructuras característicamente femeninos, ¿verdad? Entonces,
Estos ciclos menstruales o estos ciclos mensuales vienen a tener como función pues preparar al sistema reproductor para la gestación. ¿Qué queremos decir con esto? O sea que cada mes la mujer, el cuerpo de la mujer se prepara para estar embarazada. El hipotálamo, ¿verdad?, sintetiza la hormona liberadora de las gonadotropinas. Ojo con ese nombre. El hipotálamo es el que se encarga de liberar las hormonas gonadotropinas, que por sus iniciales se abrevian así. Permítame, ya perdí el puntero. Aquí está. Se abrevian así. GnRH. Hay un sistema entre el hipotálamo y la hipófisis que controla y coordina estas liberaciones y los estímulos de la misma. Toda esta hormona es transportada a lo largo de varios y de un sinfín de capilares. Aquí, si se acuerdan, cuando hablamos de los sistemas, el sistema circulatorio, y hablábamos de que un sistema circulatorio, para que exista como tal, debe de tener una bomba central, que es el corazón. Cuando hablábamos tanto de la circulación mayor y menor, siempre está al centro el corazón como bomba que maneja la sangre. Pero existían unos sistemas porta que estos pues funcionan sin tener la necesidad de tener una bomba en medio que esté mandando, o sea, esté controlando los flujos sanguíneos. Igual, aquí tenemos uno entre el hipotálamo que se encuentra en el diencéfalo, en la parte interna del cerebro, del encéfalo, está donde se produce la hormona gonadotropina coriónica. Pero luego tenemos la hipófisis, que está en la base del cerebro. Entonces, a través de un sistema porta se da la comunicación a través pues de esta hormona gonadotropina coriónica. O sea, es el sistema porta hipofisiario. Allá con el hígado, y entre el hígado y el intestino teníamos el sistema porta hepático. Aquí tenemos el sistema porta hipofisiario. Este pues comunica hacia el lóbulo anterior de la hipófisis. Lo digo solo como conocimiento, porque más adelante en neuro ustedes van a ver ya las partes específicas de la hipófisis. No lo vemos en macro ni en micro, no lo vemos, eso es parte de neuro, pero sí me interesa que lo sepan. Entonces, esta hormona pues es transportada a través del sistema porta hipofisiario hacia el lóbulo pues anterior de la hipófisis. ¿Qué me interesa? Que sepamos que la hormona, esta hormona, la gonadotropina coriónica, me libera dos hormonas que son sintetizadas en la hipófisis, y estas son la hormona folículo estimulante, por sus iniciales la FSH, y la hormona luteinizante por sus iniciales LH. La folículo estimulante es la que estimula los folículos ováricos y por ende la producción de estrógenos por parte de estas células foliculares. O sea que esta es la que permite la maduración de los ovocitos, o sea, inicia la maduración de los ovocitos, y es la que se activa en el momento del final del dictioceno, que era donde quedaba en descanso, en reposo, en pausa, las células germinales femeninas. Acordémonos que decíamos que las células germinales femeninas, células sexuales femeninas, los ovocitos, la mujer no nace con ovogonias como nace el hombre. La mujer nace con ovocitos en dictioceno, ovocitos primarios tempranos. Entonces, ahora la hormona luteinizante, esta viene a actuar como un desencadenante de la ovulación, es decir, la folículo estimulante madura los folículos a nivel de los ovarios, pero quien hace que se abran, se rompan, se dé el estigma, ya vamos a ver qué es el estigma, se dé el estigma a nivel del ovocito para que se libere ese óvulo, es la hormona luteinizante, o sea, es la que hace que se libere el ovocito secundario y por ende pues estimula la producción de progesterona. La folículo estimulante
liberación de estrógeno. La luteinizante, liberación de progesterona. Pero es una progesterona que se libera desde las células foliculares que quedan al interior del ovario después de que el ovocito ha sido liberado. Y por ende, estas células foliculares se convierten en el cuerpo lúteo, que si hay un embarazo, sería el cuerpo lúteo del embarazo. Si no hay un embarazo, sería el cuerpo lúteo de la menstruación. Si hay un embarazo, se encarga de mantener el embarazo. O sea, esta hormona se encarga de que el proceso de embarazo siga adelante. Ella se encarga de mantener estimulado el endometrio y el mismo cigoto para que el embarazo siga su camino. Después de pasado un tiempo, ese control ya lo deja de hacer el cuerpo lúteo que se encuentra en el ovario. El control lo retoma la placenta. Es la que toma el control en la producción de la progesterona. Entonces, pero estas hormonas también provocan el crecimiento de folículos ováricos y del endometrio. O sea, también la progesterona, cuando es liberada, activa un proceso a nivel del endometrio para que éste crezca, para que éste absorba sangre. Ya vamos a ver ese proceso. Absorbe sangre y el endometrio crece. Al crecer el endometrio tenemos un colchón, digámoslo así, un colchón que va a permitir que el embarazo, que el cigoto, o sea, un ovocito ya fecundado, que el cigoto cuando llegue al endometrio pues tenga un lugar donde asentarse y por ende de ahí se va a tomar las células, va a tomar las lagunas de sangre para conformar el trofoblasto, que viene a ser pues la placenta futura, y además pues le da los nutrientes para el crecimiento del feto necesarios pues en los primeros momentos de la vida. Además pues nos ayuda a mantener los folículos ováricos pues funcionando, pero ese es otro proceso del cual hablaríamos en otro momento. Veamos qué es lo que sucede a nivel del ovario. El ciclo ovárico pues es un proceso en el cual pues está comandado por las dos hormonas, la folículo estimulante y la hormona luteinizante. El ciclo ovárico pues conlleva varios procesos, pero uno de los importantes es el desarrollo de los folículos, o sea, que los folículos primarios, folículos primordiales, pasen por todos los procesos hasta que se da la maduración de un ovocito, que es lo que vemos acá. Ovocito que en un momento dado va a ser expulsado. Entonces, esos procesos son gracias a la hormona folículo estimulante, pero además se encarga de crear un cuerpo lúteo que va a tener la capacidad de mantener el embarazo, o sea, de mantener o de darle seguimiento al embarazo gracias a la producción de los progestágenos. Algo que creo necesario aclarar es que en alguna literatura pueden encontrar el nombre de cuerpo amarillo. Entonces es lo mismo, cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Por eso aquí, en esta literatura, aquí se ve como cuerpo amarillo. Es el mismo cuerpo lúteo. Entonces, este cuerpo lúteo se encarga pues de controlar la producción de progestágenos después para mantener el embarazo. Todo esto estimulado por la hormona pues folículo estimulante. Entonces, ella permite el crecimiento, así como se ve el crecimiento, o sea, el agrandamiento de estos folículos. Es esto lo que pasa en cada uno de esos procesos. Esto es esta secuencia que estamos viendo, cómo se conforman las células foliculares, la lámina basal, la teca folicular, la zona pelúcida, las células foliculares y la zona pelúcida ya son propias del ovocito que va a ser liberado. Entonces todo esto es provocado por la hormona folículo estimulante, que hace crecer desde folículos primarios hasta folículos maduros y mantener pues el folículo
el cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo. Entonces, es lo que hace convertirlo en un folículo maduro para poder liberar el ovario, el cual pues va a ser roto y va a expulsar. Ya en este proceso entra entonces la otra hormona. El desarrollo temprano de los folículos ováricos pues está inducido por la hormona folículo estimulante. Ojo con eso. Pero en las fases finales de la maduración también es necesaria la hormona luteinizante, porque esa es la que rompe el folículo. Un folículo maduro, ya previo a su liberación del ovocito, es también conocido como el folículo de Graf. Folículo de Graf. En alguna literatura dice folículo de Graf, porque el apellido es de Graf realmente. Entonces puede ser que así lo manejemos. Así se maneje, perdón. Entonces, los folículos en fase de crecimiento van produciendo pues estrógenos que van a regular el desarrollo y la función de los órganos de la reproducción. O sea, tienen un estímulo externo. Entonces, la hormona folículo estimulante nos estimula este proceso. La hormona luteinizante, la liberación del ovocito. Quien se encarga de mantener la producción de progestágenos para mantener el embarazo viable, pues es entonces el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo, que la forma en que se degenera ya al final es lo que se conoce como el cuerpo albicans o cuerpo blanco. Entonces, resumiendo los procesos del desarrollo folicular o lo que se da en un folículo ovárico son crecimiento, ojo, anótenlo. Permítame que acaba de haber un apagón de luz y no sé si voy a poder seguir. Vamos a poner pausa. Vamos a ver. Bueno, sigue corriendo. Espero que no haya alterado nada. Hubo un apagón de luz. Entonces, volvemos. El desarrollo del folículo ovárico se caracteriza por 4 situaciones. La primera, cópienlas, el crecimiento y la diferenciación del ovocito primario. 1. 2. La proliferación de las células foliculares, o sea, el crecimiento y diferenciación de los folículos, del ovocito primario. Esto, crecimiento y diferenciación. 2. La proliferación de las células foliculares. Esta proliferación es crecimiento, aumento en el número, la proliferación. La otra es la formación de la zona pelúcida, es la zona plana, la zona aplanada completamente en contacto con el ovocito. Esa es la zona pelúcida. La que está alrededor es la células foliculares. Y por último, el desarrollo de la teca folicular. Es esto que está más externo. El desarrollo de la teca folicular. Y la teca folicular, vamos a ver que tiene una teca interna y una teca externa. Estas quedan al interior del ovocito, del cuerpo lúteo. Esa queda al interior. Y vamos a ver más adelante su función. Pero me interesa que vean los 4 procesos necesarios para el desarrollo y hasta la liberación del ovocito, que vienen a ser pues lo que se conoce como el desarrollo folicular. Crecimiento y diferenciación del ovocito primario, proliferación de las células foliculares, formación de la zona pelúcida y desarrollo de la teca folicular. Ojo con eso. A mediados del ciclo ovárico, pues el folículo, estos son los folículos, van a presentar aumentos en su crecimiento. Este es repetitivo. Prácticamente este aumento se debe a la influencia de la folícula estimulante mayoritariamente y en parte por la hormona luteinizante. Va a tener un crecimiento y en la zona del ovario donde se libera el ovocito se le conoce como estigma, así se llama.
¿En qué momento se rompe? 12 a 24 horas posteriores a la elevación en sangre de la concentración de hormona luteinizante. O sea, la hormona luteinizante, el aumento de la hormona luteinizante, eso es lo que hace el rompimiento del folículo maduro, el folículo de Graf. Se rompe y libera el óvulo, el ovocito primario, el ovocito secundario. A la par del crecimiento del ovocito hay un aumento de líquido folicular, o sea, líquido que se da al interior del folículo. Ya vimos cómo este proceso también ayudaba a la formación de las células foliculares, de la teca, ¿verdad? De la teca, de la capa de teca que tiene también el ovocito, ¿verdad? Que va a ser necesario cuando se libere, y también de la zona pelúcida. Entonces, además hay un líquido. Este líquido, que es el líquido folicular o fluido folicular, es el que se ha asociado a que en el momento de la ruptura del folículo de Graf en el ovario, este líquido se esparce al interior de la cavidad pélvica. Al esparcirse este líquido en la cavidad pélvica, puede generar una irritación en los tejidos aledaños. Y esto es lo que se ha asociado pues con los dolores premenstruales, o también pues con los dolores propios de la menstruación. O sea, con eso se ha caracterizado los dolores menstruales con la irritación, aunque los procesos no coinciden, pero es parte de la situación pues que genera algún tipo de dolor en algunas mujeres, no en todas. Entonces vamos a ver pues que este proceso de la ovulación, esto es lo que se llama la ovulación, se da aproximadamente en el 14º día después de la última regla. En ese momento es que se da la ovulación, o sea, la liberación del ovocito secundario, como dice aquí. Hay que tomar en cuenta que muchas veces hay mujeres que entran en un proceso de anovulación, o sea, no ovulan, o también se conoce como cese de la ovulación. Y esto puede ser debido a una liberación inadecuada de cantidad de gonadotropina que venía desde el diencéfalo, o sea, desde el hipotálamo. Entonces, esto puede alterar la liberación de hormona folículo estimulante o hormona luteinizante desde la pituitaria o desde la hipófisis debido a una mala liberación de gonadotropina. Entonces, muchas veces pues en medicina, y esto va a generar pues infertilidad en las mujeres. Pero esta situación es fácil de identificar. Se hace un conteo de un examen de sangre cuantitativo para ver los niveles de hormona folículo luteinizante o de la misma gonadotropina, para identificar qué es lo que está pasando. Entonces, si vemos que tiene muy pocos niveles de gonadotropina coriónica en sangre, investiguen cuánto es el nivel de gonadotropina coriónica en sangre. Entonces podemos administrar medicamentos que pueden estimular la liberación de las hormonas luteinizantes. Es decir, damos un suplemento de gonadotropinas exógenas. Ese medicamento se llama citrato de clomifeno. Ahí se llama citrato de clomifeno. Entonces, este fármaco va a estimular la liberación de gonadotropinas hipoficiarias, de gonadotropinas hipoficiarias. En este caso sería la folículo estimulante y la luteinizante, y por ende pues se darían los procesos normales de maduración de folículos ováricos y también pues la ovulación, o sea, la liberación de los ovocitos. Uno de los detalles o uno de las situaciones que se pueden dar es que se provoque la maduración de varios folículos. Entonces habría la liberación de varios ovocitos, dando la posibilidad a veces hasta de partos gemelares o trillizos también. Pero eso no voy a entrar en detalle ahorita. Entonces, luego pues vemos que, con eso inducimos la ovulación.
El ovocito recién expulsado, que está recién expulsado, va rodeado de las células foliculares y también de la célula de la zona pelúcida, que esto va a favorecer pues la fecundación y estará presente hasta la implantación. Ojo con eso, esas capas de zona pelúcida y células foliculares se mantienen no intactas, ¿verdad? Pero se mantienen presentes hasta la implantación, que es cuando el ovocito se penetra dentro del endometrio. Entonces, los recursos, las enzimas que encontramos en el acrosoma, o sea, en la cabeza del espermatozoide, son las necesarias para romper la zona pelúcida y las células foliculares. También las paredes del folículo ovárico, o sea, después de la ovulación, las paredes, esto es lo que queda, todo esto es el folículo ovárico, todo esto queda como folículo ovárico, pero ya no tiene un ovocito al interior. La teca folicular, o sea, la capa externa que les decía que se quedaba, estas se colapsan y comienzan a formar algunos pliegues. Esto que vemos acá se llaman pliegues. Pliegues quiere decir como dobleces, paletones. Entonces, todo esto bajo influencia de la hormona luteinizante. Y entonces esta estructura comienza a trabajar como si fuera una glándula. Se da una formación glandular. Una glándula es algo que libera enzimas o libera hormonas. Entonces comienza a actuar como tal si fuera una glándula. Y se convierte entonces en el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es el encargado de generar progesterona. Ya lo habíamos hablado. Es el cuerpo lúteo, comienza a segregar pues, progesterona y también cierta cantidad de estrógeno. Entonces eso va a provocar que en el endometrio, o sea, ya aquí actuó, ahora va a ir a actuar allá en el endometrio, las hormonas. En el endometrio pues comienza a estimular las glándulas endometriales y estas comienzan a secretar y a preparar el endometrio para la implantación del blastocisto. Blastocisto es la etapa posterior al cigoto. Entonces es la inserción. Vamos a ver que hay unos procesos previos antes de la implantación. Entonces, si el ovocito es fecundado, entonces vamos a ver pues que el cuerpo lúteo, o sea, el cuerpo lúteo va a aumentar de tamaño, se va a hacer más grande y se va a convertir en el cuerpo lúteo del embarazo. Por ende, va a aumentar, ¿verdad?, su producción hormonal. Pero la degeneración del cuerpo lúteo, o sea, o digamos, lo normal es que si no hay embarazo, él comienza a degenerar. Quien impide esa degeneración es otra vez las gonadotropinas coriónicas. O sea, el cuerpo lúteo se mantiene trabajando como una glándula, produciendo progestágenos gracias a que la hormona gonadotropina coriónica humana sigue circulando y lo sigue estimulando para trabajar como una glándula para mantener el embarazo durante el proceso de implantación hasta que quien tome el comando, la placenta, que va a ser quien comience a producir los progestágenos para la progesterona para mantener pues el embarazo hasta el final. Entonces, el cuerpo lúteo evita su degeneración gracias pues a la hormona gonadotropina coriónica, que en este momento ya no es hormona gonadotropina coriónica producida por el hipotálamo, por el hipotálamo, sino que es una gonadotropina coriónica producida por el blastocisto, o sea, por la estructura en formación, el ovocito ya fecundado que está previo a ser implantado. Él comienza a liberar la gonadotropina coriónica para mantener el cuerpo lúteo. Esa misma gonadotropina coriónica aumenta en sangre y esa misma gonadotropina coriónica es la que se evalúa en un examen de embarazo, ya sea en orina, ya sea en sangre. Más adelante hablamos de eso. Entonces, el cuerpo lúteo del embarazo se mantiene funcionalmente activo a lo largo de las primeras 20 semanas. Pregunta de examen. Primeras 20 semanas. Si hay un fallo
hay antes de las 20 semanas, un embrión que se viene, como dicen popularmente, un embarazo que se interrumpe antes de las 20 semanas se llama aborto. Muchas veces los abortos son debido a alteraciones en el folículo, en el cuerpo lúteo, en el cuerpo amarillo, que no produjo la suficiente progestágeno para mantener el embarazo, o posiblemente a que no hay una buena cantidad de gonadotropina coriónica para estimular el buen funcionamiento del cuerpo lúteo. Entonces muchas veces es debido a eso lo que se dan pues los abortos. El cuerpo lúteo se mantiene activo hasta las 20 semanas. En este momento, ya después de las 20 semanas, quien asume la producción de los estrógenos y la progesterona va a ser la placenta, y ella se va a encargar pues de mantener pues el embarazo. El ovocito recién expulsado, el incremento en la producción de la hormona luteinizante también parece inducir la reanudación de la división meiótica del ovocito primario. Es decir, la hormona luteinizante, así como la folículo estimulante, ayuda a que se madure el folículo. Pero la hormona luteinizante ayude a que se dé la división meiótica en el ovocito primario. O sea que ambas actúan en la maduración del folículo y en el crecimiento y diferenciación pues del ovocito. Ahora bien, si el ovocito no es fecundado, entonces el cuerpo lúteo, que es el cuerpo lúteo va a involucionar esto que vemos acá. Involución es que se va como autoconsumiendo. Y en 10 a 12 días, él pues ya, después de la ovulación, pues ya va prácticamente a desaparecer. Y se va a convertir en el cuerpo lúteo de la menstruación. O sea, va a provocar que se dé la caída de la menstruación, o sea, la salida de sangre. Más adelante, pues este cuerpo lúteo se convierte en un tejido blanquecino, es una cicatriz, prácticamente es una cicatriz en el ovario, y ese recibe el nombre de cuerpo albicans. Es un cuerpo blanco o cuerpo albicans. Esto pues viene a ser las dos fases principales que vemos en el ovario, la fase folicular y la fase luteínica. Ahora, la expulsión del ovocito es el resultado de la presión intrafolicular en la contracción de las fibras musculares lisas que existen en la teca externa. Miren que esto no tendría por qué estar aquí, porque esto era de antes. O sea, esto me está explicando esto. Esto es lo que está explicando. ¿Por qué se da dónde es que se da la liberación? Y por eso queda un estigma. Quien lo libera ya sabemos que es la luteinizante, y la estimulación secundaria es gracias a las prostaglandinas. Es un mediador de la inflamación. Entonces, ¿qué nos falta hablar de aquí? Bueno, que los ciclos ováricos van a desaparecer pues de forma natural en la menopausia. O sea que la causa de que un ciclo ovárico desaparezca, ojo con eso, no es lo mismo que entre en pausa a que desaparezca. Que entre en pausa es que va a volver en un momento, pero que desaparezca es que ya no. Que desaparezca es por la menopausia. Esa es la causa real del cese de los ciclos ováricos, o que desaparezcan los ciclos ováricos, o el cese permanente de la menstruación. Eso es la menopausia. O sea, ya no hay ovulación y ya no hay maduración de folículos. ¿En qué momento se puede dar la menopausia? 48 y los 55 años, más o menos. Vamos a ver pues que en ese proceso van a haber cambios endocrinos, o sea, ya no hay liberaciones hormonales, ya hay alteraciones somáticas, o sea, en el cuerpo de la mujer pueden haber alteraciones muchas veces psicológicas, que vienen a tomar el nombre de todo este proceso de intercambio. No, es un proceso de transición al cual se le conoce como climaterio, caracterizado por descenso hormonal, cambios endocrinos. Esos son los cambios endocrinos: el descenso hormonal, cambios somáticos y cambios psicológicos. Cambios somáticos: la paciente se queja de sensación de quemazón, o sea que se quema la planta de los pies,
También se quejan de que andan muy rojas, rubicundas, a eso se le llama bochornos, calores en el cuerpo, la gente dice fogaz, siente un fogaz en el cuerpo. Entonces esos son principalmente. Además, sienten también cierta resequedad vaginal. Muchas veces lo que se utiliza para esto pues son, perdón, tuve un lapsus. Muchas veces pues esto se maneja con estrógenos conjugados. Hay unas cremas especiales que las mujeres pues aplican al interior de su vagina, o a veces son, que casi siempre es preferible, son estrógenos exógenos, o sea, son tabletas, algunos son de origen natural, otros pues son químicos, ¿verdad? Pero son suplementos hormonales para suplir estas hormonas que le hacen falta y tratar de disminuir esos síntomas propios del climaterio: bochornos, calores y alteraciones psicológicas, y también pues la depresión hormonal. Permítanme. Esto es una microfotografía de esto es el ovocito, perdón, esto es el folículo maduro. Todo esto es folículo maduro, todo esto es un folículo maduro. Esto es el ovocito al interior del folículo maduro o folículo de Graf. Esto es líquido folicular. Esto es el ovocito, el núcleo del ovocito, la zona pelúcida que vemos acá. Esta es la zona pelúcida, la corona radiada, que son células foliculares. Esta es la corona radiada, y la teca. La teca es la que se rompe para permitir la salida del ovocito. O sea, esto que vemos acá es la salida del ovocito. Esa zona donde se rompe, que es esta, donde se rompe el óvulo, eso se le llama, donde se rompe el ovario, perdón, esa zona se le conoce como estigma. El estigma es una zona en el ovario donde hubo la liberación de un ovocito. Claro, esa zona donde se dio el estigma, esa zona va a ser cicatrizada. Eso queda pues en una cicatrización. Acordémonos que lo último que queda de un folículo maduro, un folículo de Graf donde hubo un ovocito, es un cuerpo albicans, que principalmente pues es una cicatriz. Entonces vamos a ver pues que la liberación del ovocito es a través pues del estigma en el ovario. El líquido folicular actúa como un marcador para estas estructuras que encontramos en el infundíbulo. Esto es el infundíbulo de la trompa de Falopio. El infundíbulo encontramos estas zonas que se llaman fimbrias. Las fimbrias actúan como cepillo, tienen como un borde de cepillo, que son las que captan el líquido folicular y ayudan a, por decir así, agarrar, a cachar, pescar, atrapar el ovocito, y que pues siga su camino al interior de la trompa de Falopio, para esperando que a nivel de la ampolla de la trompa de Falopio pues se dé la fecundación. Sigamos. Ahora bien, hemos visto el proceso que se da en el ovario, pero simultáneamente está ocurriendo esto en el ovario. Hay otro proceso que se está dando a nivel del endometrio, a nivel del útero. Veíamos allá la fase folicular y veíamos una fase luteínica a nivel de los ovarios, pero a nivel del endometrio vamos a ver otras fases: una fase menstrual, una fase proliferativa, una fase luteínica, una fase isquémica y la fase menstrual, que la fase menstrual se caracteriza por la menstruación, o sea, la regla, como le decimos comúnmente. Entonces vamos a ver que el ciclo menstrual pues es el periodo de tiempo durante el cual el ovocito se madura y experimenta la ovulación, o sea, la liberación que se dé el estigma a nivel del ovario, y por ende gracias al marcador que es el líquido folicular, entre por las fimbrias hacia la trompa de Falopio y siga su camino pasando por el infundíbulo, pasando por la ampolla, luego por el istmo y luego llegando pues a la porción uterina.
Entonces, vamos a ver pues que Ixmo dije, ya me equivoqué, ahí me corrigen. Entonces vamos a ver pues que el ciclo menstrual se debe a los cambios del endometrio. Son cambios cíclicos. ¿Qué queremos decir con eso? Que se repiten. Cada 28 días inicia un ciclo nuevo. O sea, en las mujeres que tienen un ciclo menstrual normal, mujeres que no tengan un problema de ovario poliquístico, que es una patología que afecta la maduración de los folículos y impide que se dé la menstruación, y puede ser una causa mejor dicho, es una causa a la cabeza, o es la causa a la cabeza de la infertilidad. Entonces, vamos a ver que es un cambio que se da en el endometrio de tipo cíclico y es mediado por las gonadotropinas. Ahora, inicia el primer día de regla. Cuando al iniciar el primer día de regla, en promedio, esto no sé por qué lo tengo así, o sea, contamos el ciclo menstrual, inicia, eso es lo que quiere decir, perdón, inicia el primer día de regla, o sea, la fase menstrual se cuenta, ese es el día 1, ese es ahí inicia el ciclo menstrual, en el primer día de la regla. ¿Cuánto dura? En promedio dura 28 días. Estos van a presentar, como decíamos, variaciones en la duración. Hay ciclos que en medicina consideramos como ciclos normales, aproximadamente, que diga la paciente, me pasé 5 días o me vino 5 días antes. Lo consideramos como efectos normales. Primero, ¿por qué? Porque la mujer lleva su conteo no en base a meses lunares, sino que a veces calendarios. Un mes lunar es 28. Pero un mes calendario son 30, 31 y febrero que trae 28, a veces 29. Pero un ciclo menstrual normal son 28 días. Pero la mujer lo lleva lo lleva como conteo, lo lleva como, ¿cómo se dice? Lo lleva como control en base a los meses calendarios, o sea, meses de 30 o 30 días. Entonces, que la menstruación aparezca 5 días antes del día esperado o aparezca 5 días después del día esperado, son cosas normales. O sea que tenemos aproximadamente 10 días de gracia. Aproximadamente. Entonces las fases que vemos en el útero, o las fases que se dan en el útero, son 4. La fase menstrual, que va a durar como forma normal 4 a 5 días. Un día de fase menstrual, sospechemos que hay algo malo por ahí. 10 días de fase menstrual, sospechemos que hay algo malo también. A veces hay mujeres que a veces puede quedar hasta un mes menstruando o más tiempo. Ahí hay problemas, hay desórdenes hormonales. Luego pasamos a una fase proliferativa y vayamos comparando con lo que vimos a nivel del ovario. Entonces vamos a una fase proliferativa. ¿Cuánto dura? Aproximadamente 9 días. ¿Qué es lo que ocurre en esta fase proliferativa? Engrosamiento del endometrio. Ojo con eso. Ese engrosamiento del endometrio, ¿quién lo estimula? Los estrógenos. Los estrógenos a nivel de la folículo, a nivel de los ovarios, específicamente en los ovocitos, en el folículo de Graf, lo que va a hacer la hormona, la hormona luteinizante, lo que va a hacer es la ruptura del folículo de Graf para la liberación del ovocito. Pero a nivel del endometrio, esta hormona folículo estimulante, miren, creo que aquí ya me enchivolé yo solito por estar viendo esto. Vale. Vamos a hablar algo. La hormona que estimula el crecimiento o la fase proliferativa es la hormona folículo estimulante. Pero quien media, o quien no media es, o sea, quien sirve de intermedio es la liberación de estrógenos. Ojo con eso. Es la liberación de estrógenos. Estrógenos que son producidos por los ovocitos que están en maduración. Entonces, en ese momento es que se liberan los estrógenos. Ahora bien, la fase luteínica, que después del 14 días, es prácticamente después de la ovulación y que coincide con la fase luteínica del ovario. Esa dura aproximadamente
13 días, y es la que coincide con la formación del cuerpo lúteo. O sea, a este nivel es donde se va a hacer decisivo si este ovocito que fue liberado ha sido fecundado. Eso es lo primero. Segundo, si este ovocito fue fecundado, si logró implantarse, si logró entrar. Si él logró entrar, entonces el cuerpo lúteo, ¿verdad?, comienza a producir progestágenos y estrógenos, pero principalmente progesterona para mantener el embarazo. Si el ovocito fecundado, el ovocito no fue fecundado y se implanta, que de hecho se tiene que implantar, entonces el cuerpo lúteo se va degenerando hasta conformar el cuerpo albicans. Si él se mantiene activo, lo hace durante 20 semanas para mantener el embarazo. El cuerpo lúteo del ovario va a mantener esto crecido, por decir así. Pero si no se fecundó, automáticamente ya no hay producción de progesterona por el cuerpo lúteo. Este comienza a decaer y al final pues vamos a llegar otra vez a la fase menstrual. Vamos a pasar por una fase isquémica. En esa fase isquémica lo que está pasando, como dice su nombre, es isquemia. Ya no va a haber ¿cómo le vamos a decir? Ya no va a haber irrigación de este tejido. La irrigación se corta, por eso dice el nombre isquémico. Si la irrigación se corta, pues automáticamente la sangre que se preparó se va a caer. Y eso es lo que se conoce como la hemorragia menstrual, o sea, la pérdida de sangre. Entonces, el proceso que se da a la par en el ovario, o sea, se está dando un proceso en los ovarios, se está dando proceso a nivel del endometrio. Y se dan estas cuatro fases, ¿verdad? Menstrual, proliferativa, luteínica e isquémica. Y vamos a ver pues que los ciclos menstruales pueden cesar también cuando se da una gestación. Esa es otra causa de por qué cesa el ciclo menstrual. Porque hay un embarazo. Si hay embarazo, pues los ciclos menstruales desaparecen durante 9 meses hasta que nace el tipote, y todavía la lactancia materna evita que se dé la menstruación porque no hay estímulo hormonal para la producción el crecimiento del endometrio. Las situaciones que se dan, pues permítanme, ha habido otro apagón de luz. Vamos a ver si me va a dejar seguir grabando. Permítanme un segundo. Sí, parece que sí nos deja seguir grabando. Bueno, esto es el endometrio. Me interesa que veamos que el endometrio tiene dos capas. Una capa funcional, una capa basal. Esta es la capa basal, esta es la capa funcional. Esta es la que se cae con la menstruación. Vamos a ver que esta capa presenta epitelio. Epitelio es la cobertura. Presenta capilares, ya sabemos que son los capilares. Presenta venas, vea que son los senos venosos. Estos que vemos acá son senos venosos, son dilataciones de las venas. Vamos a ver que presenta glándulas endometriales, estas que vemos acá. Arterias, que por su forma se le llaman arterias espirales, y además presenta unas arterias rectas. Esto es característico del endometrio. Luego vemos arterias radiales, así como las veíamos en el colon cuando veíamos las anastomosis. Las arterias radiales, que son las terminales de las arterias arqueadas. Las arterias arqueadas son las ramas que se distribuyen por todo el endometrio, por todo el miometrio específicamente. Se distribuyen las arterias arqueadas, y estas son ramas de la arteria uterina. La arteria uterina es una rama de la vesical, otras vienen siendo ramas de la aorta abdominal. Pero eso no vamos a entrar ahorita en mayor cosa. Entonces, vamos a ver que estas capas
son importantes reconocerlas en el endometrio. Esto es la luz del útero, o sea, todo esto es la cavidad uterina. Y esto es el epitelio y las fases de las que veíamos, la proliferativa y la fase secretora. Durante la fase luteínica, vea que la fase luteínica viene a ser la fase secretora, que es esta. El ciclo menstrual se puede, en esta fase es donde podemos distinguir estas capas del endometrio. Vamos a ver que hay capa funcional y capa basal. En la fase temprana de la proliferativa casi no se ve, pero en la fase luteínica, que es la misma conocida como secretora, sí podemos ver el desarrollo de estas dos capas, la capa funcional y la capa basal. Pero una característica es que la capa funcional está constituida por dos capas también, una capa fina, que es la más externa, que es esta, una capa fina que presenta los cuellos de las glándulas uterinas. Esto es la más externa. Y también tenemos una capa esponjosa, que es la que está más baja. Esa está constituida por tejido edematoso. Es el que tiene las grandes cantidades de líquido. Y es donde vamos a encontrar los cuerpos tortuosos. O sea, todo esto se llama tortuosidad. Son como enrollamientos de las glándulas uterinas. Investiguen cuáles son la función de las glándulas endometriales, no uterinas, de las glándulas endometriales. Entonces, donde encontramos el cuerpo tortuoso de las glándulas endometriales es la capa funcional gruesa, y donde encontramos el cuello de las glándulas endometriales es la capa funcional fina. Pero toda esta capa funcional es la que se cae durante el periodo de menstruación. La capa basal, que es esta que vemos acá, es una capa también fina que contiene los extremos ciegos de las glándulas uterinas. Esta capa basal no se cae durante la menstruación. O sea, todo esto es el endometrio. El endometrio presenta dos capas, una capa funcional, una capa basal. En todo ciclo menstrual se cae el endometrio, pero lo que se cae es la capa funcional, donde encontramos el cuello de las glándulas endometriales y donde encontramos el cuerpo tortuoso de las glándulas endometriales. El fondo, ¿cómo se llama? Los puntos ciegos, el fondo ciego de las glándulas endometriales, esas quedan en la capa basal. Esta capa no se cae. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comienza otra vez a conformarse un epitelio proliferativo, o sea, comienza a crecer este endometrio para el siguiente ciclo menstrual, desde el fondo, desde la base, desde los extremos ciegos de las glándulas endometriales, comienza a estirarse otra vez el cuerpo de la glándula endometrial, el cuerpo tortuoso y los cuellos de las glándulas endometriales. Entonces, el grosor que alcanza este endometrio es de aproximadamente 4 a 5 milímetros. En una mujer en la cual sospechamos infertilidad, una de las mediciones o uno de los puntos, además de verle sus ovarios, también es llevarla o mandarla a un examen del útero para ver qué tamaño, qué grosor presenta el endometrio, aproximadamente en sus días de ovulación, en sus días fértiles. Los días de ovulación son los mismos conocidos como días fértiles. Entonces, mandamos a la paciente y vemos cómo tiene su endometrio. Si el endometrio no ha avanzado a más de 1 milímetro y estamos hablando de que está en su periodo de ovulación, por muy superóvulo que se libere, no va a tener dónde implantarse si no ha crecido este endometrio. Y este endometrio podría ser que no responda a los estímulos hormonales, tanto estrógenos como progestágenos, no digamos hormona luteinizante y folículo estimulante. Entonces, hay que investigar cuál es la causa por la cual este endometrio no responde. Y si no responde por ningún método, entonces prácticamente estamos ante una mujer que tiene una gran probabilidad de infertilidad. Ellas entran en procesos de fertilidad en los cuales podríamos sacar esos óvulos fecundados y implantarlos en otra mujer en un vientre de alquiler. Parece el nombre de telenovela, pero así se usa. O sea,
se implantan en otro útero, ¿cómo le dicen? Vientre de alquileres, no, esta es una novela de los 80. Se le dice, miren, no me acuerdo, pero tiene un nombre, ¿verdad? Donde pues se puede implantar en un útero, para poder que experimente la maternidad. Entonces, la capa basal, eso sí es importante, la capa basal tiene su propia vascularización. La capa funcional depende de la vascularización de la capa basal. La capa basal tiene su propia vascularización. Y como vuelvo a repetir, no se desprende durante la menstruación. Las capas, ¿cómo se llama? Propias, ¿verdad? De las capas funcionales, ¿verdad? Tanto miren, esto no lo había dicho, es que les decía, la capa funcional tiene una capa, tiene una capa gruesa, que es esta, donde teníamos los cuerpos tortuosos. Esa es la capa esponjosa. Eso es lo que no lo había dicho, es la capa esponjosa. Y la capa más externa, donde encontramos el cuello de la glándula, se llama la capa compacta. Entonces, la capa esponjosa como la capa compacta, que son parte de la capa funcional, es la que se cae durante la menstruación. O sea, se desintegran. Primero experimentan una desintegración, ojo, y luego pues son expulsadas durante la menstruación. Y también, ojo con esto, estas capas no se pierden durante el embarazo. Eso sí no lo había dicho. Durante el embarazo, la capa funcional y la capa basal se mantienen funcionando, se mantienen activas. Durante el alumbramiento, investiguen qué es el alumbramiento. Durante el alumbramiento, esta capa funcional se libera, se expulsa y pues se sale del cuerpo uterino. Ya casi terminamos esta parte, donde estos son los picos durante el ciclo menstrual, al inicio del ciclo menstrual, a mediados del ciclo menstrual y a finales del ciclo menstrual. Veámoslo del ciclo menstrual, veámoslo también del ciclo ovárico. El ciclo ovárico es donde el 14º día es cuando se da la ovulación. Y aquí vemos los diferentes picos de las hormonas: luteinizante, folículo estimulante, la de los estrógenos y la de los progestágenos. Si hay embarazo, por lógica los progestágenos tienen que aumentarse, porque la fecundación se va a dar en estos días aproximadamente, que es cuando se dio la ovulación. Permítanme. Y ya para terminar este bloque, pues hablamos del transporte, ya lo habíamos hablado. El transporte de los ovocitos después de ser liberados desde un folículo de Graf, luego del estigma, y se da la ovulación, pues estos son atrapados por las fimbrias, que son parte de la trompa de falopio, y entran pues en su proceso de traslado hacia la cavidad uterina, para que a nivel de la ampolla, como vemos aquí, puedan llegar los espermatozoides, pues, y puede darse la fecundación, ¿verdad? Entonces, estas prolongaciones en forma de dedo, o sea, digitiformes, son lo que se conocen como las fimbrias, y son las que le dan la motilidad para poder atrapar al ovocito, y por ende lo barren hacia el interior. Vienen a ser como extensiones móviles. Entonces, para hacerlo llegar a las ampollas, donde podrá ser pues fecundado. ¿Qué más podemos decir? Por movimientos, los movimientos por los cuales se traslada el ovocito son movimientos peristálticos, ¿verdad? De contracción y relajación hasta que éste alcance pues la cavidad pues uterina, se dé pues la implantación. Inmediatamente fecundado, eso es un cigoto. A medida va viajando, va a presentar diferentes periodos: periodo de mórula, luego periodo de blastocisto, y en ese periodo de blastocisto es cuando ya se implanta. Ahora, los espermatozoides, pues estos vienen en la eyaculación refleja, o sea, ellos son producidos, ya hablamos, en los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos, ¿verdad? Y a través de un sistema que se llama la espermtesis o tesis de sperm, estos pues viajan y son llevados hacia el epidídimo, ¿verdad? Desde el epidídimo
son guardados y desde ahí viajan hasta llegar hacia las glándulas seminales, que se encuentran pues en la cerca de la próstata, donde encontramos pues los conductos eyaculadores, y ya junto al semen pues son transportados a través del pene hasta llegar pues a ser eyaculados y luego pues depositados al interior de la cavidad uterina. Entonces vamos a ver que el semen alcanza la uretra prostática. La uretra es el tubo que sale desde la vejiga y corre por todo el pene. Entonces la parte de la uretra que está al interior de la próstata se conoce como la uretra prostática. Entonces el semen producido en las glándulas seminales alcanza la uretra prostática, y junto con los espermatozoides que han sido traídos gracias a los conductos deferentes que están dentro del conducto espermático. Entonces estos se mezclan con el semen a nivel de la uretra prostática, y a través de peristaltismo, de movimientos, también pues van a ser transportados, ¿verdad?, para luego ser emitidos en lo que conocemos pues como la eyaculación. El semen pues sale de la uretra a través del orificio externo debido al cierre del esfínter vesical. Esto se da en el cuello de la vejiga. Entonces ya la uretra no va a transportar orina, sino que va a transportar semen, gracias también pues a la contracción y tanto relajación del músculo uretral, y también de unos conductos que encontramos en la base del pene, que son los bulbo esponjosos. Ayudan pues a transportar el esperma cargada de espermatozoides. Durante el coito, aproximadamente en el fondo del cuello uterino, pues son depositados aproximadamente 200 a 600 millones de espermatozoides, ¿verdad? Todos estos atraviesan el canal cervical, el cual ya hablamos, y gracias al movimiento de las colas, que si se acuerdan, había una zona de la cola que se llamaba el cuello, que está cargada de mitocondrias, y esas son las que le permiten pues tener el viaje, ¿verdad?, de la motilidad pues a los espermatozoides. Entonces estos movimientos pues son debido a las colas, eso es lo que los impulsa, y va a permitir pues su movimiento. Además, la viscosidad del mismo semen, gracias a la licuefacción que se da, le permite que esto pues se desplacen, y es un líquido propio de la eyaculación, ¿verdad? Y esto también le ayuda en la motilidad pues al espermatozoide. Ahora, el momento justo pues es durante se tiene una relación sexual y hay liberación de espermatozoides. Lo ideal para estar embarazada la mujer es que también en ese momento se dé la ovulación, para que cuando los espermatozoides vayan llegando a la ampolla, los ovocitos pues estén llegando también pues a esa zona. Además, a nivel del cuello cervical aumenta la producción de moco cervical, y eso pues ayuda a transportar pues los espermatozoides. O sea que además del líquido seminal o del semen, también el moco cervical se modifica. En eso se basa el modelo de evitar el embarazo, o de, ¿cómo se llama esto?, de control de la natalidad, que es el método de Billing. En los días que la mujer está ovulando, su moco cervical, hay un exceso de moco cervical que se libera durante los días fértiles en la mujer, y ese es un líquido que es bastante viscoso. Digamos, si se toma entre los dedos, se puede estirar y no se rompe. Entonces esa es la viscosidad del moco, y eso indica de que la mujer está ovulando y por ende pues está en sus días fértiles. Además de que la misma temperatura en la mujer ovulante pues aumenta en cierta medida. No va a llegar a una fiebre, pero sí aumenta la temperatura.
Entonces, el promedio de volumen eyaculado, ¿verdad? O sea, lo que va mezclado, semen, y junto con los 200,000 espermatozoides, 600,000 que se liberan, pues ese líquido es de aproximadamente 3.5 a 5 ml. Podría llegar hasta 6 ml, o sea, eyaculaciones bastante voluminosas. Ahora, de acuerdo a la edad, eso tiene también que ver. Los espermatozoides se van a movilizar pues de diferente velocidad, que la literatura dice que 2 a 3 minutos, por ejemplo, ¿verdad? Milímetros por minuto es el movimiento que más o menos tiene que ver mucho el pH, ¿verdad? Y ya, una cosa muy importante, la motilidad, el espermatozoide no la obtiene aquí. Esto todo es transporte activo. Aquí no obtiene motilidad. El espermatozoide actúa, o sea, digamos, la batería empieza a trabajar cuando está en la cavidad uterina. La cantidad de los 200,000 a 600,000 depositados en el cuello uterino, o sea, al fondo de la vagina en la mujer durante el coito, de esos 200,000 a 600,000 que iban incorporados en esos 6 ml de semen, los que llegan directamente aquí a la ampolla y que van a tener la capacidad de fecundar, que van a tener la oportunidad de fecundar, son apenas 200 aproximadamente. Entonces, pero hay que decirlo que la mayoría de los espermatozoides pues sufre degeneración y por ende pues son absorbidos por los mismos tejidos del tejido genital femenino. O sea, que ustedes y yo pues fuimos el espermatozoide que le ganó a todos esos 600,000 de hermanitos que veníamos, ¿verdad?, revueltos en el semen, y tuvimos la capacidad pues de fecundar, penetrar esa cantidad de células foliculares que se llama la zona pelúcida, y también pues tuvimos la capacidad de romper la corona radiante y tener acceso a que que el acrosoma, que donde venían las enzimas acrosómicas, tuvieron la capacidad de romper las células foliculares, y además que es la corona radiada, y también rompieron la zona pelúcida, y permitió que la información genética del núcleo almacenada en el núcleo del espermatozoide tuviera fusión con la información genética almacenada en el núcleo del ovocito, dando paso a la formación del cigoto y luego pues todo lo que viene después. Así es que creo que con eso nos quedamos hasta aquí. Vamos a quedarnos hasta este momento. Ya avanzamos otro tanto en estas clases. Son clases, como ya les he dicho, son clases bastante áridas, bastante extensas en información. Si ustedes se fijan, no es tanto los dibujos, o sí, los dibujos me ayudan, pero es más la información. Entonces se sienten tediosas por rato, pero yo les digo o los incito a que vayan viendo esto junto a la imagen, y si pueden apoyarse de otras imágenes, háganlo también, porque eso va a facilitar la comprensión y la fijación de esta información en su mente. Por eso les di un glosario, para que fuera más fácil comprenderlo desde antes. Así es que pues nos quedamos hasta aquí. Ya vendríamos con la cuarta y última parte de esta clase, que es todo lo que pasa en la primera semana de desarrollo embrionario. Cualquiera puede decir, pues no tiene nada que ver la ovulación con la producción. ¿Cómo no? Y ni con el coito. ¿Cómo no? Porque ahí es parte de la primera semana. O sea, lo ideal es que en el momento que la mujer tiene su ovulación, los espermatozoides ya estuvieran presentes al interior del cuello uterino, o no digamos de la cavidad uterina, porque todo esto son cuestiones de horas. Entonces pudiera ser que la mujer libere
un ovocito con todas las capacidades para poder ser engendrado, para poder ser fecundado, pero venga a tener relaciones 3 a 4 días después, momento en el cual este ovocito ya va a estar implantado, los espermatozoides ya no van a tener acceso a él y por ende pues no va a haber un embarazo. Entonces, eso por eso decimos que es la primera semana. Los medicamentos para control de la natalidad o los medicamentos que evitan pues los embarazos, ¿verdad? Se basan en bloquear las funciones hormonales. O sea, eso es lo que hacen. Bloquear las funciones hormonales de una forma química. O sea, alterando ya sea la hormona luteinizante o alterando la hormona folículo estimulante o provocando aceleración de los procesos, ya sea a nivel del ovario o a nivel del endometrio. O sea, vienen con cargas hormonales específicas. Y en el caso del hombre, pues actuando de forma de barrera, utilizando los condones para que estos pues no tengan acceso hacia la cavidad pues uterina. Es básica prácticamente la forma en que se funcionan pues los anticonceptivos, ¿verdad? Que esto no voy a hablar yo mucho porque no me compete a mí. Eso es parte ya de una materia de ginecología allá por 5º año que ustedes la van a llevar. Así que nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Me pasé del tiempo, casi 1h30 ya. Así que nos quedamos aquí, estamos pendientes, cuídense mucho, estudien. Y clases que ya son pues para el parcial teórico de micro. ¿Ok? Cuídense mucho y estamos pendientes. Ok.